Hola, ¿cómo les va? Soy Sebas de Plantascolog. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la fertilización. Es una de las dudas más frecuentes que nos llegan a nuestra cuenta de Instagram y también acá en los comentarios. Siempre está la duda, siempre da miedo fertilizar, mucho no se sabe quizás, o sea, por qué fertilizar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los problemas. Bueno, un poco vamos a hablar de eso y también vamos a hablar sobre cómo está compuesto un fertilizante, de qué consta un fertilizante, qué necesitan las plantas para crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que nada les invito a que nos sigan en Instagram como Plantascolog y Sebas Secret Garden. En la segunda cuenta lo que hago es subir las plantas de mi casa, o sea, fotos, videos de las plantas de mi casa. Y en Plantascolog obviamente es el vivero, ahí voy subiendo las plantas que están en stock, voy tirando un par de tips, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente se suscriban al canal, que eso es re importante. No puedo creer la cantidad de suscriptores que tiene este canal. Honestamente no me esperaba tanta gente siguiendo esta cuenta, así que nada, eso me encanta porque le meto mucho esfuerzo. A veces cuesta encontrar el momento para sentarme, grabar, editar y poder subirlo, así que nada, voy tratando de a pulmón meterle con el contenido en este canal. Bueno, las plantas. ¿Qué necesitan las plantas para poder desarrollarse, para poder vivir, para poder cumplir con todos los procesos que pasan adentro de una plantita, cada vez que saca una hoja, cada vez que respira, cada vez que absorbe agua, etcétera? Bueno, las plantas necesitan de macro y micronutrientes. Son esos elementos químicos que la planta va a absorber y que los va a utilizar tanto para la formación, digamos, de su estructura, como también para cumplir con los procesos metabólicos. Adentro de la planta, muy adentro, entre sus células, lo que sucede es que las plantas van generando procesos químicos y, bueno, necesitan ciertos elementos para poder llevarlos a cabo. Cuando hablamos de nutrientes, podemos separarlos así, a grosso modo, en macro y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que las plantas utilizan en mayor cantidad y que, digamos, son los que brindan las funciones estructurales, ¿sí? Por ejemplo, para la formación de tejidos, para la formación de clorofila, para formar raíces, etc. Digamos, toda la estructura, los tejidos de las plantas van a estar conformados por macronutrientes. Por otro lado tenemos los micronutrientes, ¿no? Que la palabra más o menos ya les da una idea, sabiendo que macro se usa mucho. Los micro, las plantas los utilizan como en menor medida, ¿sí? Una dosis mucho más chica, pero no por eso menos importante. Los micronutrientes más que nada están orientados a los procesos metabólicos de las plantas. Digamos, aquellos procesos que dan lugar a la estructura de nuevas hojas. Procesos como la fotosíntesis son llevados a cabo gracias a la molécula de clorofila. Esa molécula de clorofila necesita nitrógeno como macronutriente, digamos, para formar esas membranas, pero también necesita hierro para poder formar esa molécula de clorofila. Entonces el hierro es un micronutriente. Los micronutrientes están orientados a eso, a cumplir con procesos metabólicos, y son muy importantes aunque se usen en dosis muy bajas. Porque, como les digo, no son para la estructura de la planta, sino que son para que todos esos procesos se lleven a cabo. Para que se den una idea, esto de los macro y los micronutrientes es como hacer una torta, ¿no? Uno tiene huevos, le pone azúcar, le pone harina y qué sé yo, le pone una pizquita de sal, ¿sí? Esa pizquita de sal tiene una función en esa masa. Bueno, acá pasa lo mismo, son pizquitas de ciertas cosas que permiten que todos los procesos que la planta necesita los pueda llevar a cabo. Entonces son muy importantes los micronutrientes, y que por lo general en un sustrato equilibrado ya los tenemos, ¿sí? Ya están ahí, ya están presentes en la materia orgánica, ¿sí? La materia orgánica del sustrato. Cuando les hablo de materia orgánica en el sustrato, hablo de un sustrato convencional, ¿sí? Un sustrato, como les cuento en dos de los videos que hay en el canal, hay uno de sustrato universal y hay otro de componentes del sustrato. Bueno, ahí yo les hablo un poco sobre qué es un componente orgánico, qué es inorgánico y qué aporta cada uno, ¿no? Pero cuando hablamos de que son componentes orgánicos, por lo general aportan nutrientes a nuestras plantas, como por ejemplo la turba, por ejemplo la fibra de coco, el humus, el compost, etcétera, etcétera, etcétera. Los que sean inertes, los que sean minerales, simplemente van a ser inorgánicos, como por ejemplo la perlita, las piedras volcánicas, etcétera, etcétera. Todas esas. Que por ejemplo
en el video que les hice, en el último, en el anterior a este, les hablé sobre hidroponía, ¿sí? Semi-hidroponía y cómo cultivar plantas en semi-hidroponía con sustratos inorgánicos. Bueno, esos sustratos no aportan nada, no aportan nutrientes, simplemente sirven de sostén. En este caso, cuando hablamos de un sustrato convencional, hablamos de un sustrato que está equilibrado, no solamente para que drene bien, sino para que contenga todos esos nutrientes, los macro y los micro, en su composición y que bueno, la planta pueda alimentarse de esto. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos una planta? Tenemos esta es una Locassia Silver Dragon. Las muestro porque aparte me encanta, es muy linda. ¿Qué sucede cuando nosotros regamos esta planta, ¿no? Supongamos que tenemos el sustrato totalmente seco, es una planta que está lista para regar, que lo está, en realidad, no, todavía está un poquito húmeda. Cuando nosotros regamos esta maceta con el sustrato convencional acá, lo que sucede es que los elementos químicos, ¿sí?, que están acá, que están contenidos en este sustrato por la materia orgánica que aporta, ¿sí? Cuando uno le pone agua, muchos de esos elementos se disocian. La materia orgánica, ¿sí?, de este sustrato, al estar en contacto con el agua, va a generar disoluciones, ¿sí? Se va a separar. Y lo que va a suceder es que el sustrato, cuando uno riega y cae el agua excedente, van a ver que ya tiene color, tiene un montón de cosas que se lleva de ese sustrato. Bueno, se genera lo que se llama la solución del sustrato. Y en ese agua que va a quedar en la maceta, humedeciendo todo, van a estar los nutrientes que va a ir liberando la materia orgánica del sustrato. Entonces, muchas veces lo que sucede es que estos sustratos se van como gastando de alguna manera, muy entre comillas, ¿no? Porque no es que uno riega y ya se fueron todos los nutrientes y no están más. No, por lo general están acá estos nutrientes, van soltándose despacito, con cada vez que regamos se van generando nuevas soluciones del sustrato. Pero llega un momento que quizás la planta necesita un refuerzo, ¿sí? En esos casos lo que pueden hacer es agregarle a esta maceta en la superficie, por ejemplo, humus de lombriz, o agregarle compost, o agregarle cualquier materia orgánica que aporte simplemente nutrientes. Ahí lo que estaríamos haciendo, estaríamos abonando esta maceta, ¿sí? Pero no estaríamos fertilizando, no estaríamos dando un plus de lo que sería la propia materia orgánica del sustrato. Entonces ahí viene este tema del cual les estoy hablando hoy, que es la fertilización, ¿no? Cuando uno fertiliza una planta, lo que está haciendo es brindarle un extra de nutrientes que quizás no van a estar disponibles en el próximo riego que vos hagas, ¿sí? Vos le tirás agua a esto y supongamos que libera 10 nutrientes. Cuando uno fertiliza, quizás le está dando a la planta 30 nutrientes. Entonces, es como darle un fast food a esta planta para que lo aproveche, para que crezca más, para que genere hojas más grandes, para que genere más hojas, más follaje, para que florezca, etc. Y todo eso tiene una relación, ¿sí? El qué esperamos con qué fertilizante deberíamos utilizar para que eso suceda. O por lo menos propiciar a través del fertilizante ciertas condiciones, forzar ciertos procesos químicos en las plantas para que florezcan, para que saquen más follaje, para que, digamos, fortalezcan su sistema radicular. Entonces, vamos a hablar un poco de los macro y los micronutrientes que les hablaba antes, como para entender qué aporta más o menos cada uno, ¿sí? Como así hablando muy a grosso modo, son muchos los macronutrientes, no son muchos, son 6, pero nos vamos a centrar simplemente en 3 que son como los más importantes y que los van a conseguir, digamos, en cualquier fertilizante del mercado, ¿sí? Cuando hablamos de NPK, probablemente alguna vez lo hayan escuchado, esto de NPK. Bueno, NPK, digamos que son las letras de cada uno de los elementos químicos que conforman principalmente ese fertilizante. Cuando hablamos de N, hablamos de nitrógeno. Cuando hablamos de P, hablamos de fósforo. Y cuando hablamos de K, hablamos de potasio, ¿sí? Esos 3 son los macronutrientes que van a encontrar en prácticamente cualquier fertilizante químico del mercado y también en los fertilizantes orgánicos. Lo que va a aportar el nitrógeno es mayor predisposición a generar follaje, ¿sí? Porque el nitrógeno ayuda, favorece, es parte constituyente de las hojas. Entonces, mientras más nitrógeno tenga disponible tu planta, mayor cantidad de follaje va a hacer, mayor cantidad de hojas van a ser mucho más turgentes, genera hojas mucho más gorditas, mucho más
no tan finitas, no tan como sueltas, sino que son hojas que parecen que están bien firmes, que crecen sostenidamente. Son plantas que, por ejemplo esta Alocasia o por ejemplo este Anthurium crystallinum, ¿sí? Va a generar hojas cada vez más grandes, cada vez más verdes, cada vez mucho más turgentes, va a crecer mucho más rápido todo el tiempo. Entonces lo que va a aportar el nitrógeno es eso, mayor cantidad de follaje, lo podemos traducir como de esa forma, y follaje más verde. Después tenemos el caso del fósforo y el potasio, que en conjunto lo que hacen es favorecer la floración, ¿sí? Un fertilizante que sea, por ejemplo, potenciador de la floración o activador de la floración, lo que va a hacer es decirle a la planta, che, tenés todos estos nutrientes, podría florecer, ¿no? Podemos decir que el potasio fortalece el sistema radicular, el potasio también ayuda a generar flores mucho más turgentes, mucha más cantidad de flores, junto al fósforo, que también ayuda muchísimo al sistema reproductivo de las plantas. Y las flores son órganos reproductivos, ¿no? Tienen la finalidad de reproducirse. Entonces por eso vemos flores, digamos, no es solo una gracia de las plantas, sino que es la forma en que las plantas se reproducen. Vienen polinizadores y con eso generan semillas y con esas semillas generan nuevas plantas y así todo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que su planta genere mucho más follaje, deberían utilizar algún fertilizante alto en nitrógeno y moderadamente alto en fósforo y potasio. Si ustedes quieren que una planta florezca, deberían utilizar fertilizantes más altos en fósforo y en potasio que en nitrógeno. De esa forma pueden hacer esta especie de engaña pichanga o mentirle a la planta, digamos, de que tiene todas las condiciones ahí para que genere su floración. Bueno, y entonces el siguiente paso sería cómo reconocer un fertilizante que sea para follaje o un fertilizante que sea para floración. Y ahí hay algo importante que ustedes pueden leer en las etiquetas de los fertilizantes, y es algo que dice grado, ¿sí? Que ese grado les va a indicar 3 números, a veces les indica 4, pero fíjense que hay un grado equivalente que tiene 3 números, que esos 3 números corresponden al N, P y K, ¿sí? Son los porcentajes que va a tener ese fertilizante cuando ustedes lo diluyan en esas concentraciones, ¿sí? Que les indica el envase. Por ejemplo, una tapita cada 2 litros, una tapita cada 10 litros, no importa. Lo que les diga el envase, preparado como les dice el envase, les va a dar como resultado esa concentración de cada uno de los nutrientes. Entonces simplemente es cuestión de ver el grado. Si por ejemplo dice grado 10, 5, 5, ya saben que tiene 10 de nitrógeno, 10% de nitrógeno, 5 de fósforo y 5 de potasio, 5% de potasio. Entonces ya saben que ese fertilizante va a propiciar la generación de follaje. En cambio, si el fertilizante les dice, por ejemplo, 5 o 10, 5, 10, es un fertilizante alto en nitrógeno, pero también alto en potasio. Entonces ahí ya pueden estar viendo que probablemente tenga que ver con un fertilizante para floración. Entonces lo importante es eso, que ustedes puedan ver en las etiquetas, siempre leer las etiquetas, no solo lo que dice adelante y para qué es, sino tomarse el momento, así como les digo cuando hablo de control de plagas, que lean los folletos y lean todo. Bueno, con el fertilizante es lo mismo. Está bueno leer esas etiquetas, tratar de entender qué es lo que dicen, googlear lo que quizás no entienden o no queda muy claro, y de esa forma poder entender qué es lo que le están dando a sus plantas, ¿sí? Entonces ya saben, si es alto en nitrógeno, favorece el follaje; si es alto en potasio, con presencia de fósforo, van a tener un efecto, digamos, propiciador o activador de la floración. Eso con respecto al grado. Entonces ya ahí saben discriminar o ya saben diferenciar un fertilizante para lo que es follaje y para lo que es floración. Pero además de eso, también tenemos distintas presentaciones de todos estos fertilizantes. No todos son líquidos, no todos son químicos, no todos son orgánicos, aunque salen todos de un laboratorio, ¿no? Para poder darle información de qué es lo que le aporta, salen de un laboratorio, así que digamos que de algún lugar químico también parten estas soluciones. Pero bueno, además de eso también tenemos fertilizantes que son líquidos, fertilizantes que son sólidos. Por ejemplo, acá yo tengo este es un fertilizante del famoso triple 15, seguramente lo conocen.
Es un fertilizante que es sólido, que viene así como en granulitos, ¿sí? Y que ustedes lo pueden poner directamente en la superficie de las macetas y enterrarlos un poquito, y con cada riego este fertilizante va a ir largando nutrientes, ¿no? Esto está bueno más que nada cuando tienen muchas plantas. Está bueno leer en las etiquetas cómo es la forma de aplicación, la cantidad que se utiliza por aplicación, en qué momentos, cómo proceder al riego, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo siempre leer y aplicar los productos como se dice en esos envases. Pero digamos que todo lo que sea fertilizante granulado generalmente es un fertilizante de liberación lenta, o sea que se va a ir liberando con los riegos de a poquito. Y nada, ustedes solo tienen que ir regando y quizás renovar cuando ese fertilizante caduque, ¿sí? Que más o menos es 2-3 meses, dependiendo, como les digo, el fertilizante que estén utilizando. También hay otros fertilizantes como por ejemplo urea, que este también es un fertilizante de liberación lenta, aunque también se puede diluir y utilizar directamente. Este es lo mismo, la urea aporta muchísimo nitrógeno, por lo cual si ustedes tienen plantas de follaje pueden utilizar urea para agregarle nitrógeno a sus plantas. Pero bueno, lo ideal siempre es utilizar fertilizantes completos que aporten de los 3 macronutrientes principales y que de esa forma puedan hacer una nutrición más completa en sus plantas. Y que también esos fertilizantes, algunos tienen micronutrientes, pero bueno, por lo general los micronutrientes en sustratos convencionales, digamos que ahí están. No son nutrientes que escaseen, digamos, en un sustrato convencional que esté bien equilibrado. Pero bueno, la ventaja de los fertilizantes así de liberación lenta o granulados es eso, que los aplican una vez y luego con cada riego se van liberando. Ahora, tiene una contraposición. Es que no todo el mundo se acuerda cuándo puso el fertilizante, y eso es algo muy importante si van a utilizar este tipo de fertilizantes sólidos, y es que se anoten en algún cuaderno o mismo en las propias macetas cuándo fue que realizaron esa aplicación. Entonces de esa forma van a saber más o menos hasta cuándo van a seguir utilizando esa dosis que agregaron. Porque lo que sucede mucho y que me escriben bastante seguido es que utilizan estos fertilizantes 2 semanas y luego ya están fertilizando con un fertilizante líquido otra vez encima del otro. A veces no es problemático, pero muchas otras veces sí. Más que nada hay algunos géneros que son muy sensibles a la sobrefertilización, como las ollas, las Schoepertias, Excalateas, las Marantas, sí, todas las de la familia Marantaceae. Estoy mirando para allá porque estoy viendo plantas a ver de cuál me acuerdo. Todas las de la familia Marantaceae, digamos que son muy sensibles a la sobrefertilización. Así que es muy importante no pasarse, porque cuando uno se pasa de fertilización, lo que genera es el efecto totalmente contrario. O sea, empezás a ver que hay problemas. Las hojas se empiezan a poner amarillas, se empiezan a deformar, se empiezan a secar en las puntas, empiezan a pasar cosas raras en tu planta, y no es que le faltan nutrientes, sino que muchas veces le sobra porque o el fertilizante está mal diluido, que muchas veces pasa que utilizan la regadera como unidad de medida, y a menos que esa regadera sea una marca confiable y que tenga un medidor claro de cuánto hasta cuándo, digamos, es 1 litro, 2 litros, 3 litros, lo ideal es no utilizar eso como unidad de medida. Lo ideal es tener una jarra medidora en la cual poner agua, medirla, utilizar eso como unidad de medida y no, o sea, como instrumento de medición, perdón, y no las regaderas, no una olla, no una pava, no una botella. O sea, lo ideal es una jarra medidora, tomar bien las medidas. Si dice una tapita cada 2 litros, es una tapita cada 2 litros. E incluso lo que a mí me gusta hacer es primero dar un riego normal con agua, ¿sí?, a la planta, a la maceta, la riegan bien, la dejan que escurra y después preparan el fertilizante. Y a mí personalmente me gusta utilizar el doble de la cantidad de agua que se indica. Si por ejemplo dice una tapita cada 2 litros, tranquilamente pueden poner o media tapita cada 2 litros o una tapita cada 4 litros, ¿sí? Siempre duplicar el agua, hacerlo más diluido. De última, lo que pueden hacer es fertilizar más veces, más seguido. Quizás riego por medio, quizás todos los riegos, dependiendo, como le digo, cada planta. Eso también va de la mano de investigar, ¿no?, cuán sensibles son las raíces de las plantas que estás cuidando.
Pero por lo general, si vas a cuidar alocacias, philodendrons, monsteras, digamos que esos géneros no son tan jodidos con la fertilización. Pero hay otros que sí. Entonces, siempre investigar, siempre buscar, porque si no, nada, les tengo que hacer una lista gigante de géneros, de especies, y no es la idea. La idea es que ustedes tengan un panorama y que puedan después ir tomando decisiones en función de qué plantas cuiden, que conozcan esas plantas que están cuidando y bueno, más o menos ir llevándola. Entonces, utilizar el fertilizante más diluido de lo que dice el envase para mí es una ley. Es también una forma de que si por ejemplo, te olvidaste que le pusiste un fertilizante sólido y regaste con un fertilizante mucho más diluido, quizás no tenés ningún problema, porque al estar súper diluido no es tanta la concentración. A mayor cantidad de agua y menor cantidad de fertilizante, la concentración de ese soluto, de ese fertilizante, es mucho menor porque está dividida en mucha más cantidad de agua, el doble. Entonces, para mí lo mejor es eso, siempre. Diluir mucho los fertilizantes y usarlos más seguido que meterle una trompada de fertilizante a las plantas y que se terminen muriendo, se terminen arruinando y todo el trabajo que uno viene haciendo, medio que lo tira por la borda por tirarle un fertilizante o no medir o usarlo, bla. Así que ya saben, si usan fertilizantes sólidos de liberación lenta, usen solo esos. Si usan fertilizantes líquidos para diluir, utilicen solo esos. Es la mejor manera de fertilizar, es mantenerlos separados. O utilizan uno o utilizan otro, o si son súper ordenados, a mí me pasa porque yo anoto todo, como que tengo que tener un método, tengo que tener una forma, todo en cuadradito, todo en papelitos y demás. Bueno, ahí sí pueden mantener una agenda, pero bueno, cuando uno vive, cuando uno trabaja, un montón de cosas y después se dedica un rato a las plantas como hobby, a veces no pasa que uno tiene tanto tiempo, tanta organización para llevar eso a cabo. Entonces, lo ideal es eso, quizás no mezclarlo sería la mejor opción. A lo que dije antes es que también hay fertilizantes, químicos o fertilizantes orgánicos. Bueno, estos fertilizantes orgánicos de todas formas pasan por un laboratorio, pasan por procesos químicos. No es que el fertilizante orgánico es lo mejor que hay en el mundo, que no contamina y que no sé, o sea, no. Dejan prácticamente la misma huella. Lo que sucede es que provienen de materia orgánica, entonces se los ve como algo más saludable, más natural. La verdad que yo probé ambas opciones, probé fertilizantes orgánicos, probé fertilizantes netamente químicos y los mejores resultados los tuve con fertilizantes químicos. Pero bueno, eso ya son cuestiones muy personales, muy de también qué conseguís en tu zona, en tu país, en tu ciudad, también lo que te da el presupuesto. Generalmente los fertilizantes orgánicos envasados y que te prometen ciertos porcentajes de cada nutriente, que tenés esa información y es una marca grande y todo eso, por lo general son un poco más costosos que los fertilizantes químicos, que son como más a granel y que están más extendidos, ¿no? Lo que sucede a veces con los fertilizantes orgánicos es que acusan tener cierta cantidad, cierto grado o cierto porcentaje de cada uno de los nutrientes que se te indica en las etiquetas. Lo que sucede es que a mí me deja esta pregunta que es como si son orgánicos, ¿cómo controlás que la materia orgánica que estás utilizando siempre te va a dar los mismos resultados? Porque no siempre tenés la misma materia orgánica y si la materia orgánica cambia, el valor nutricional de cada uno de estos componentes que les vengo hablando, digamos que es distinta. Entonces ahí es donde yo veo que lo orgánico también pasa por un proceso químico para poder separar lo que realmente se necesita de cada nutriente y poder ensamblarlo en un fertilizante final. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, es orgánico, pero a la vez también es químico porque pasa por un montón de procesos. No es que es un juguito que sale de un lixiviado de humus y esto es y ya está. No, que también eso lo pueden usar. O sea, pueden usar el lixiviado de sus compost o de sus humus que hagan en sus casas, pero lo que no van a saber ahí es qué están aportando. O sea, es imposible saber y cada vez que hagan un humus distinto o un compost distinto, van a tener fertilizantes distintos. A veces no son tan grandes esas variaciones, pero cuando uno lo hace así de forma casera, no sabe qué está agregándole a la planta, no sabe si está agregando exceso de nitrógeno, exceso de potasio, exceso de fósforo.
en qué concentración están esos nutrientes. Entonces, en ese sentido es como que, más que nada en lo que son plantas ornamentales, y mi mirada es mucho desde la producción y de un lugar más grande, más macro, ¿sí? En una producción no se utilizan este tipo de fertilizantes justamente porque no sabes qué efecto te van a generar en todo un lote de plantas que estás cultivando. Entonces por eso se usan fertilizantes químicos que ya sabes qué te van a aportar, ya sabes en qué cantidad, ya sabes cómo lo tenés que diluir, aplicar y etcétera, y ya tenés la producción anterior, supongamos, como ejemplo para ver si te funcionó o no. Entonces eso me sucede con los fertilizantes orgánicos. Si ustedes lo hacen y tienen compost o tienen sus lixiviados, o sea, esos líquidos que salen de todo el proceso, lo pueden usar. Pero hay que tener en cuenta que probablemente no sepamos qué es lo que estamos brindando a la planta como comidita extra, ¿sí? Más allá de fertilizantes para follaje, o sea, con alto contenido de nitrógeno, o para floración, con alto contenido de potasio y un agregado de fósforo, también tenemos fertilizantes pensados para distintos géneros, ¿sí? O familias. Por ejemplo, hay fertilizantes para orquídeas que están pensados para estas plantas, ¿no? Que tienen una fase o una parte del proceso es vegetativo, o sea, generan follaje un montón, y en otras épocas generan floración. Entonces son fertilizantes que están pensados para nutrir esa planta en cualquiera de los dos procesos, ¿sí? Entonces tienen fertilizantes para orquídeas, tienen fertilizantes para helechos, para cactus y xerofíticas o suculentas, tienen fertilizantes para bonsái, tienen fertilizantes para de todo, lo que se les ocurra. O sea, hay que ir viendo en el mercado qué van consiguiendo y bueno, si pueden hacerse de un fertilizante específico para ciertos géneros, está buenísimo, ¿no? Si por ejemplo utilizan fertilizantes para orquídeas, también pueden saber que los pueden usar en bromelias, los pueden usar en ollas, lo pueden usar en plantas que sean epífitas, porque más o menos tienen el mismo ciclo, ¿no? Quizás en esta planta, en una alocasia o en un Anthurium crystallinum, como este que está acá, quizás no busco tanto la floración, entonces por eso iría por fertilizantes más para generar follaje. Pero bueno, si ustedes tienen el de orquídeas, lo pueden usar, porque encima esta es una planta epífita o semiepífita, y estas no son epífitas, pero digamos que son selváticas o tropicales, y por lo general son bastante superficiales en el tema raíz, entonces requieren sustratos bien aireados. Así que un sustrato para orquídea, digamos que es un comodín para prácticamente cualquier planta tropical. Algo que es re importante es saber en qué momento fertilizar, porque no es que todo el año podés fertilizar como un loco, como una loca, como un eloque, sino que lo ideal es hacerlo cuando tu planta está en temporada de crecimiento o en época de crecimiento o activamente creciendo. A veces sucede, y más con el mundo en el que vivimos, en el que quizás en invierno las plantas siguen creciendo. Acá, por ejemplo, el año pasado, en invierno, las plantas prácticamente ni pararon. O sea, estuvieron creciendo el otoño, el invierno. Fue como una temporada bastante tropicaloide. Entonces, en esos casos, ustedes pueden fertilizar porque sus plantas están creciendo. Si la planta está creciendo, la pueden fertilizar. Esa es la regla. Si la planta está estancada, está perdiendo hojas, se está poniendo rario, se está yendo en algún estado de dormición o que se va a dormir, ¿no? Por el frío, por la época del año, lo conveniente es que no la fertilicen, porque todo eso que le están poniendo a la planta no lo va a usar, porque ya está en un modo de me voy a dormir, me tapo hasta acá y nos vemos cuando salga el sol nuevamente. Así que eso, importantísimo, el tema de las temporadas de crecimiento. Y si se preguntan, mi planta, ¿cuál es la temporada de crecimiento de mi planta? Lo mejor que pueden hacer es buscar entre los Cuidando Plantas que hay acá en YouTube, a ver si la encuentran ahí. Si no, pueden googlearla y más o menos darse cuenta cuál es el origen de esa planta, cuál es el hábito de crecimiento, cuál es la temporada de crecimiento y bueno, más o menos ir sacando conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la Dioscorea lepantipes es una planta que normalmente en verano, ¡pum!, se apaga. O sea, se le apaga la tele y pierde todas las hojas y espera hasta el otoño, invierno para volver a surgir. ¿Qué sucede? Que acá tenemos ejemplares que ahora están creciendo, o sea, son plantas que ahora estarían yéndose a dormir y están creciendo, así que uno nunca sabe, pero cuando ves que la planta está activa, está creciendo, está sacando hojas, está sacando flores, lo que sea, ahí sí pueden fertilizar. Así que pueden mantener la fertilización siempre y cuando su planta crezca.
Si ven que no está creciendo, que se está estancando, que no saca hojas, que está siempre igual, recomendaría no fertilizarla. Así que bueno, esa fue más o menos una guía sobre fertilización. Les estuve contando un poco de los nutrientes, las presentaciones de los fertilizantes, cómo hacer una fertilización, fertilizantes orgánicos, bla, bla, bla. Bueno, medio que ya hablamos de un montón de cosas y espero que les anime porque sé que es un tema que muchas veces genera miedo, genera como incertidumbre, si le pongo, ¿qué le va a pasar? ¿La voy a matar? No, siempre que uno se informe, siempre que uno lea las indicaciones de los fabricantes, más o menos vas a tener un panorama sobre cómo actuar con ese fertilizante en tu planta. Pero bueno, esta fue una guía muy generalizada para que también comprendan cómo funcionan las plantas y por qué la fertilización y por qué el sustrato y por qué la materia prima del sustrato y etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ojalá se puedan seguir suscribiendo al canal, me pone muy contento que cada vez sean más personas viendo el contenido que les genero así con todo el corazón del mundo. Y bueno, nos sigan en Instagram como Plantascolog y Seba Secret Garden. También bueno, comenten acá si quedó alguna duda, si algo no quedó muy en claro. Yo siempre intento responder lo más amoroso posible. Nada, péguenle un like, compártanlos en sus redes sociales, no sé, etcétera. Todo eso ayuda un montón a que el contenido y el canal crezca cada vez un poquito más. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.